pues lo que hemos visto hasta ahora en estática me está yendo mejor, está más claro la solución de los ejercicios, ya esperando pues el taller para desarrollarlos, Y ya, vea, reforzar mire, los conocimientos, sí, pero bien. Ujú. mire que se me ha olvidado enviárselos. Sí, ahora a ver si Dios mediante, ojalá no me olvida ahora para enviárselos. Ya, sí, ya lo tengo de hace rato sacado y se me ha olvidado pasarles. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita les comento a todos. Ahorita charlamos sobre esa parte, ¿vale? Ujú. Es que sabe qué pasó, Vale, profe, se Beatriz. le está escuchando creo que entrecortado. No sé si sea Ay, únicamente yo, pero se le está escuchando entrecortado. no me diga. A ver, chicos, ¿me escuchan? Para mí ¿Aló? está Sí, claro, profe. profe. ¿Sí? Entonces, Beatriz, ¿será que sale y vuelve a entrar? ¿O ahí me escucha bien? Sí, profe, gracias. Ujú. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Jamie? Muy buenas tardes. Ay, Bien, venga, profe, ¿y chicos. usted? Bien, bien, le cuento. Bien, un poquito preocupado porque ayer que estaba pasando notas, me surgieron dos inconvenientes, pero bueno, uno ya lo solucioné, que fue con la compañera Lisette. Había sido cuestión de que, no sé, bueno, ella me dice que no, que ya no ha colocado así, pero estaba contrario los apellidos, con razón yo no la encontraba y bueno, parecía que no se había matriculado. Pero sí tengo el problema, a ver, permítame. Ah, no, sí está también aquí. No, no, ya. Es que ayer tenía problema con dos compañeritos que no aparecían como matriculados aparentemente, pero ya parece que está solucionado. Eso. Bueno, Buenas tardes, profe. ¿qué más? ¿Cómo está José Alexander? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, profe, gracias. Bueno, bueno. Listo, chicos. Ya cumplimos con los 5 minuticos. Entonces, ¿ahí me están escuchando todos bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí. Vale. Entonces, primero para pedirles el favor, la compañera Beatriz me hizo acuerdo. Listo, pues ya los talleres están, ¿no? Entonces, para que volvamos a hacer lo mismo, chicos, vuelvo a hacer la claridad, por favor, no, repito que la mayoría estuvo muy bien, por eso las notas de esos talleres. La verdad, pues bueno, no sé si me estoy engañando, creo que no, pero la verdad, sí, yo veo que ese tipo de talleres sí me parece conveniente, repito, porque pues igual tienen que prepararse, así lo saquen de internet, pero tienen que prepararse ustedes para exponerlo y ahí pues se supone que ahí deben aprender también, ¿no? O complementar pues lo que se mira por acá. Entonces, chicos, estén pendientes, pero por favor, ahora los grupos van a ser de 3, ¿sí? Porque si no, me queda bien complicado, señores, ponerme a calificar. ¿Listo? Van a ser grupos de 3, van a haber 3 ejercicios, igual, hacen los 3, pero ¿cuál es la situación? Que me muestran los 3 desarrollados y solo exponen uno, ¿listo? Y ese uno lo exponen los 3 personajes, ¿vale? Esa es como la idea. O sea, la misma estrategia que utilizamos en el anterior taller. ¿Vale, chicos? Eso. Entonces, yo voy a ver si Dios mediante puedo ahora mismo. Abro otra vez una hoja de Excel, ¿no? Para que ustedes nuevamente se matriculen ahí, se inscriban y yo ya les voy colocando qué ejercicios deben hacer cada grupito. ¿Listo, chicos? Eso. Miren, entre mejor hagan esa preparación, yo vuelo revisando. Pero si, por ejemplo, veo ahí que, no sé, el gráfico no está bien claro ni nada de eso, yo pierdo tiempo y me pongo ahí y vuelvo otra vez y vuelvo. Entonces, mire, eso implica, pues, inconvenientes para ustedes y para mí también, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Otro que quede claro también que, eh, bueno, primero el tiempo, ¿no? Que no sean largos esos ejercicios, hagan la exposición concreta. Yo les decía que más o menos de 5 a 6 minutos, ¿no? Y hubieron grupos por ahí que uno se gastó como 13 minutos en exponer. Entonces, pues eso me hace perder tiempo a mí, ¿no? Eso está muy bien, pues, por ustedes, pero pues me hacen perder tiempo. Entonces, bien concretos en lo que van a decir y ya. Lo otro, jóvenes, por favor, esa nota apreciativa, ¿cierto? Que aparece esa casilla ahí como nota apreciativa, quiero que por favor les quede claro, esa nota no es una nota regalada, no es que porque me cayó bien o no me cayó bien, no se trata de eso, ¿sí? Esa nota, muchachos, tiene que ver con la parte ética, tiene que ver con la participación,
¿vale? Para las dos materias yo lo hice de manera global. De pronto algunos dirán que no es justo y probablemente pueda que sea así, ¿cierto? Pero el objetivo es que nos pongamos pilas, señores, ¿cierto? Yo necesito ver participación de ustedes. Eso para mí es importante. ¿Por qué? Porque me dice que realmente ustedes sí están en el tema, sí están conmigo, sí están aprendiendo, muchachos, ¿ya? Y listo, ¿ya? Eso es importante. Pero si no participan, chicos, pues la verdad, no, pues eso es algo desmotivante, ¿cierto? Desmotivante para mí porque me da la impresión, pues, de que no me están entendiendo y todo ese cuento. Y bueno, eso por un lado. Por otro, hay situaciones, no creo que no, la verdad no creo que me ha pasado aquí, pero sí por ahí en alguna materia en la cual, ¿cierto? Llegan los estudiantes y ahorita, mire, yo veo 42 personas, ¿cierto? Faltan más o menos como unas 14 personas por entrar. Este curso es como de 59, algo así es, ¿sí? Entonces, bueno, si se dan cuenta es bastante grande. Entonces, llegan aquí 50 y pico y estamos como a los 15 minutos, 20 minutos, ¿ya? Y unos se van o está el icono de ustedes, pero no están en clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿qué hago yo ahí? ¿No? Entonces eso para mí pues implica pues mucho desinterés y repito, esa apreciativa no se va a regalar. En ese sentido pues eso, ahí pues va a estar marcada esa apreciativa. Miren, si se dan cuenta por eso en estática la nota apreciativa fue bastante buena, si no estoy mal, ¿ya? Y es por eso. Bueno, señores, entonces damos comienzo a esta clase de hoy. Les pido el favor que pongan bastante atención, dado que ahí hay una partecita que es un poquito de cuidado, ¿sí? No es difícil, sino un poquito de cuidado, pero bueno, ahí se va esto, ¿no? Esto no es cosa del otro mundo. Bien, señores, entonces, no sé si ya estoy compartiendo la pantalla. A ver. Ahí. Creo que habíamos quedado en esta pantalla, chicos, en este tema. Producto vectorial. Perfecto. Entonces, miren, como recapitulando un poco este tema del producto cruz, nosotros, a ver, permítame, acá sí. Nosotros habíamos dicho que el producto cruz se caracterizaba por tres elementos, por tres situaciones. La primera, que el producto, eso, coloquémoslo aquí más bien, ¿cierto? Como un resumen, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del producto cruz? Entonces, la primera, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho, muchachos, del producto cruz? Que cuando yo multiplico dos vectores, ¿qué obtengo como resultado? Otro vector. ¿Aló? Un vector resultante. Otro vector, ¿cierto? Listo. Obtengo otro vector. Otro vector, ¿cierto? El cual lo vamos a representar en este caso con la letra B, ¿ya? Cualquier letra, en este caso la letra B, ¿cierto? Y repito, cuando entonces yo multiplico dos vectores, obtengo este otro vector. ¿Listo? La segunda, decíamos que al resolver este producto vectorial, entonces yo, si quería encontrar, pues, la magnitud de ese vector, esa magnitud, iba a ser igual a que a la magnitud del vector P por la magnitud del vector Q por el seno. Ojo, no se me van a confundir aquí. Por el seno del ángulo conformado por esos dos vectores. Entonces, si hacíamos un ejemplo, un gráfico aquí, decíamos, mire, si este es el vector Q, ¿cierto? Y aquí está mi vector P, entonces entre esos dos vectores iba a haber un ángulo, ¿sí? Y para resolverlo simplemente multiplicaba la magnitud de ese vector por la magnitud de este otro vector por el seno de este ángulo y así podía encontrar la magnitud del vector resultante llamada B. Como tercer característica, hablábamos también que el sentido de B, el sentido de este vector que se obtenía, se lo obtenía aplicando la ley
que la regla de la mano derecha, o si lo quería ver de otra manera, pues aplicando la, ¿qué es? Triada. La triada derecha. No, pero yo les dije una forma más fácil. ¿Cómo se dice lo del reloj? El sentido Aplicando, horario, pues, que trazar el desde sentido horario. derecha desde el vector hasta el segundo, desde el primero hasta el segundo. Perfecto. Exactamente, ¿ve? Listo, muy bien, gracias. Entonces, miren, podemos aplicar eso, ¿no? Cualquiera de esas tres formas de verlo, ¿cierto? Si le queda difícil aplicar la regla de la mano derecha, entonces aplique, imagínese que hay un reloj, ¿no? Que hay un reloj, y entonces aquí tenemos nuestro reloj, ¿cierto? Si usted se da cuenta, pues, ¿no? Aquí el reloj siempre va a recorrer las manecillas en este sentido. Entonces, si nosotros nos imaginamos aquí los dos vectores y nos imaginamos, pues, que el vector P, ¿cierto? Recuerden, siempre nos vamos a imaginar que es el primer vector que aparece aquí, el que va a buscar al segundo vector que está aquí. Siempre vamos a imaginarnos eso así. Entonces, si el vector P va, en este caso, a buscarlo al vector Q en esta dirección, entonces decimos que el vector resultante va a ser negativo. Ese vector que llamamos B va a ser negativo. Pero si por el contrario, llegamos en el mismo relojito, ¿sí? Aquí lo tenemos, miren. Entonces, aquí estaría el vector P y aquí está el vector Q. Y observamos entonces que P, que es el primer vector, va a buscar al vector Q y lo hace en sentido contrario al manecillas de reloj. Entonces decimos, pues, que el vector resultante es un vector positivo. ¿Y cómo lo representamos ese vector en un plano? Entonces observemos que estos dos vectores, chicos, estos que están aquí, miren, este que está aquí, Profe, en este plano, señor, una pregunta. Si el vector P, digámoslo así, está para abajo, o sea que los dos forman un ángulo de 180 grados, ¿ahí cuál se coloca, que se tomaría, positivo o negativo? no, siempre, o sea, ojo, siempre lo que debe ver usted es que qué vector está colocando como primero, cuál vector está colocando como primero, si es este, ¿cierto? O si es este. Ahora, ya el ángulo que estén formando es otro cuento, ¿listo? Ya, es otro cuento, ya vamos a mirar algo de eso hoy, el día de hoy, en la clase, ¿vale? Entonces, no importa, perdón, cometí un error, aquí hay un error. QP. ¿Listo? Eso. Entonces, ojo, siempre lo que vamos a hacer para encontrar el sentido es mirar cuál es el primero. Ah, en este caso el primero es P. Ah, bueno, entonces vamos a mirar gráficamente dónde está P. Si P, ¿listo? Tiende a Q en este sentido, mire, si P tiende a Q en este sentido, entonces ya sabemos que el vector que me va a dar va a ser un vector negativo. Si es Q, el vector que nosotros hemos colocado como primero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces este va a ir hacia el P. Pero entonces, si mire, si Q, que colocamos de primero, va en este sentido, entonces el vector resultante, pues, será negativo. Pero si por el contrario, P va a Q, ¿cierto? Pero mire dónde está P. Mire dónde está P aquí. Revisémoslo aquí. ¿Cierto? Mire dónde está P. Si P va a Q, pero para poder ir allá hace este recorrido, entonces sabemos que el vector resultante va a ser un vector positivo que lo vamos a denominar B. ¿Listo? Ahora, la tercera regla que me decía. La tercera regla me decía, mire, este vector resultante que está aquí, ¿cierto? Siempre va a ser un vector perpendicular. ¿Perpendicular a quién? No a P, no a Q, ¿cierto? Más generalmente decimos que es un vector perpendicular a quién? Al plano, mírenlo, al plano que contiene a los vectores P y Q. ¿Listo? Al plano que contiene a los dos. No a uno solo, sino a los dos. ¿Cómo así perpendicular? Sí, mire, que entre este vector B y el plano, ok, mire, y el plano están formando 90 grados. Si se dan cuenta aquí, mire, está formando 90 grados con este plano que está aquí. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, bueno, eso para que lo tengamos presente. Otra cosa importante que miramos, señora. De acuerdo a la triada que usted nos dijo, el pulgar, ¿qué viene siendo? ¿Qué eje viene siendo? Depende cómo usted lo coloque, ¿no? Entonces, miren, entonces usted puede manejarlo esto de esta manera. Observar aquí, ¿no?
Entonces, miren, este viene a ser P, este viene a ser Q, y este pulgar viene a ser el vector resultante B. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? P, Q, B. Entonces, miren, si P va a Q, ¿ok? Este, mire, va ¿qué se dice? Va a apuntar en esta dirección. Si usted esto que estoy haciendo así, lo hace en una hojita, ¿no? Mire, obsérvelo aquí, lo hace en una hoja, entonces observen, mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces, mire, P va a Q y el pulgar está apuntando ¿a dónde? Hacia afuera de la hoja. Si se da cuenta, mire, hacia afuera de la hoja. P va a Q, mírenlo, P a Q, ¿cierto? Y el pulgar apunta hacia afuera, lo que quiere decir que es positivo. Hacia afuera es positivo. Por el contrario, si es Q el que va, perdón, si el caso contrario es este, ¿no? Si P va a Q, nuevamente, mírelo P, va a Q, ¿cierto? Va a Q, ¿no? Entonces observe hacia dónde apunta el pulgar, que es el B. Entonces, mire, esto llega aquí, ¿cierto? El pulgar va hacia adentro de la hoja. Eso quiere decir que es negativo. Hacia adentro negativo y hacia afuera positivo. ¿Sí está claro, compañerita? Sí, profe, gracias. Bueno, lo último que habíamos visto, bueno, lo casi último que habíamos visto nosotros era que, recordando un poquitico cómo se sumaban los vectores, nosotros podíamos decir que estos vectores pues forman un paralelogramo, ¿cierto? Un paralelogramo, mírelo, ¿cierto? Que tiene como característica, por ejemplo, que este lado de aquí es paralelo a este de aquí y este lado de aquí, mírelo, es paralelo a este lado de aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me estaba indicando o cómo yo podía también interpretar el resultado de este producto vectorial? Porque esto me iba a dar, si yo encuentro B, pues eso me va a dar un valor, ¿cierto? Pero ¿qué significaba ese valor desde el punto de vista geométrico? Entonces, desde el punto de vista geométrico, mire, ese valor me está representando o me está dando el área de este paralelogramo, el área de ese paralelogramo, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasa si este Q que está aquí lo reemplazamos por otro vector Q que tenga otra inclinación, ¿cierto? Pero que cumpla con la siguiente condición. Observe, este lo vamos a llamar Q1. ¿Cuál es la condición? Usted puede reemplazar el vector Q, este de aquí, por este vector Q1, siempre y cuando el vector Q1 lo prolongue hasta esta línea que es paralela, ¿cierto?, al vector P que está aquí, mira, ¿cierto? Siempre y cuando este vector toque a este límite que está acá, no hay ningún problema. Y entonces, usted puede decir también que P por Q, ¿cierto?, que esto es igual a B, también es igual a P cruz Q1. Me va a dar la misma área. ¿Por qué, profe, le va a dar la misma área? Miren, observen lo siguiente. Entonces, volvemos a trazar un paralelogramo. Un paralelogramo. Bien, entonces si observa, miren, paralelogramo, mire, lo que pierde aquí, si se dan cuenta, mire, lo que pierde aquí, lo vuelve a ganar aquí, véalo. Si se dan cuenta, lo vuelve a ganar ahí. Entonces, esta área, esta nueva área, que la voy a representar aquí encima, esta nueva área, mire, es exactamente igual a la anterior, ¿cierto? Sacada con el producto P por Q. ¿Sí me cogieron la idea, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vale, muy bien. Ok, ¿qué otra cosa habíamos dicho importante ahí? Bueno, el otro nombre, ¿no? Ya sabemos pues que este producto vectorial también se lo conoce como producto cruz. Por favor, no se me van a confundir con el producto punto, que eso lo vamos a ver creo que la próxima clase. No creo que lleguemos hoy hasta allá. Pero entonces no se me vayan a confundir, ¿listo? Bueno, señores, listo. Entonces, partiendo de ese pequeño resumen, vamos a ver, no, habíamos visto otras cosas. Vamos a mirar las propiedades, ¿cierto? Esas eran las características. Ahora vamos a mirar las propiedades. Haciendo otra vez otro resumen ahí, habíamos visto 3 propiedades. Bueno, una, la verdad, la vimos bien. Y es la siguiente, ¿no? La propiedad conmutativa.
¿Qué dice esta propiedad? Me dice que el orden de los factores no altera el resultado. Eso, desde el punto de vista escalar, no hay problema, es claro para todos, ¿cierto? Entonces, miren, nuevamente, si colocamos 3 por 5, sabemos que eso me va a dar lo mismo que 5 por 3. Pero en el caso de los vectores, ¿cierto? No se cumple. Ojo, no se cumple. Esto debe quedarles bien claro. ¿Por qué, profe, no se cumple? La idea, me perdonan el ejemplo burdo que coloco aquí, ¿no? No es lo mismo que a usted le regalen 2 millones de pesos a que sea usted, ¿cierto? El que tenga que regalarlo, ¿ok? No es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ese es el sentido, esa es la idea que quiero que ustedes la cojan. Entonces, miren, volviendo otra vez al ejemplo, yo tengo esos dos vectores, el vector P, y tengo por acá mi vector Q, ¿sí? Como yo sé, yo quiero hallar es el producto P por Q, entonces yo sé que eso me va a dar un vector que lo voy a llamar B. ¿Qué dirección va a tener? Entonces, miren, recuerden que en este caso, perdónenme, un momentico aquí, voy a cambiarle la dirección. Ahí. Entonces, aquí le vamos a llamar a este P y a este Q. ¿Listo? Solamente por conveniencia, no más. Entonces, miren, como yo sé que es este el que debe recorrer o el que debe llegar a Q, entonces, mire, yo hago el recorrido en este sentido, ¿cierto? ¿Qué sentido es ese? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué voy a obtener? El pulgar aquí está, mire. Pulgar, P, Q. Mire, entonces llega aquí, P va a Q y este me marca saliendo. Eso quiere decir que es positivo y entonces ese producto me va a dar un vector en ese sentido, mírenlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar al vector? Nuevamente vamos a colocarlo por aquí. Quiero encontrar qué me va a dar como resultado el vector Q cruz P, ¿cierto? Entonces, nuevamente dibujamos, ¿cierto? Q cruz P. Entonces, miramos aquí, miren, volvemos a dibujarlos ahí. Q, y en este caso P, y aquí nuevamente mi angulito. Entonces observamos que como resultado de esos, ¿cierto? Miren, aquí está Q, ¿cierto? Mírenlo, aquí está Q, aquí está P, entonces Q va hacia P, pero observen que mi dedo ya no está hacia ustedes, está hacia mí, ¿sí se dan cuenta? Miren, ¿cierto? Hacia mí, ¿cierto? Sería como entrando a la hoja, eso sería negativo, ¿cierto? Entonces esto es negativo, lo vamos a trazar aquí. Ah, profe, pero le da la misma magnitud, el mismo valor absoluto, pero, ¿cierto? Pero con sentido contrario. Aquí es lo que le digo, no es lo mismo dar que le den a uno, ¿no? En el buen sentido. Entonces esto me daría como resultado menos B. Menos B no es lo mismo que B. Entonces, ojo, no se cumple la propiedad conmutativa. Vamos con una segunda propiedad, que es ¿cuál? La propiedad distributiva. ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Entonces, hagamos lo siguiente. Yo tengo un vector, ¿cierto? Vamos a mirar aquí nuevamente, a ver. A ver. Tengo mi vector Q y por acá tengo mi vector P, ¿no? Entonces, mire, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo descomponer este vector Q en dos componentes, por decir algo, en dos componentes. ¿Cuáles? Las que usted quiera. Supongamos esta aquí y esta. ¿Sí? Vamos a hacer una vista más grande para que lo podamos observar mejor. Entonces, miren, a esto le voy a llamar, a esta componente Q1 y a esta le voy a llamar Q2.
volviéndonos nuevamente a los primeros capítulos, decíamos que este vector Q, que es el vector resultante, decíamos que eso es igual a ¿qué? A la suma de Q1 más Q2. Muy bien, ¿cierto? Y retomando eso con lo que estamos viendo ahorita, si yo quiero multiplicar el producto vectorial P por Q, miremos qué pasa. Entonces, aquí decimos entonces que B es el resultado de multiplicar, ¿cierto? P cruz Q, ¿cierto? Eso es lo que ya sabíamos. Recuerden que aquí hay un angulito. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo en este momento que P, listo, que Q, mire Q, resulta de ¿qué? De la suma de estos dos vectores, de estas dos componentes. Entonces yo puedo reemplazar este Q por Q1 más Q2. ¿Hasta aquí estoy haciendo algo ilegal? Para nada. Está normal, ¿sí o no? Conclusión, ¿cierto? Mire, la propiedad distributiva me dice pues que yo al multiplicar esto, ¿cierto? Yo puedo multiplicarlo de esta manera, ¿cierto? Más P cruz Q2, ¿ya? Entonces decimos pues que este producto de vectores originales lo puedo reemplazar por estos vectores que está aquí. Entonces observen, miren, ¿qué me va a dar P por Q? P por Q me da el vector P. ¿Qué me daría P por Q1? Eso me daría una componente del vector B, más, ¿qué me daría P por Q2? Otra componente, la otra componente de este vector B que está aquí, ¿cierto? Concluyendo que efectivamente la propiedad distributiva, ojo aquí, sí se cumple, ¿cierto? Sí se cumple. En el libro que ustedes tienen, que yo tengo, no importa la versión, aparece ahí una demostración de esto, pero pienso que ellos ahí sí se están yendo como muy, no sé, me parece que es un poquito como más complicada la forma como ellos lo están demostrando. La cuestión, la idea es que aquí con esta pequeña demostración que estoy haciendo, quiero que les quede claro a ustedes que la propiedad distributiva en los vectores sí se cumple. ¿Listo? Sí se cumple. ¿Vale, chicos? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bien, profe. Vamos con la tercera. Listos, compañeros. Muchas gracias. Vamos con la tercera, que es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. Entonces, ¿qué me dice la propiedad asociativa? Yo tengo, por ejemplo, tres vectores, ¿cierto? Por ejemplo, el vector aquí, E, cruz el vector Q, cruz el vector S, ¿cierto? Y esos tres mismos vectores los vamos a colocar aquí, P, cruz Q, cruz S, vectores, ¿cierto? La propiedad asociativa me dice que yo puedo asociar esos vectores, ¿cierto? Como usted quiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo asociar estos dos, ¿cierto? Y aquí puedo asociar estos dos. Les hago la pregunta a ustedes. Así como yo lo tengo, ¿esto será igual a esto de acá? ¿Me dará lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? No. No. Si alguien está hablando, no lo escucho. Sí, profe. No, creo que no. ¿Sí No, se- no es lo... Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe, sí se cumple. Sí, profe, sí da lo mismo. ¿Sí da lo mismo? Sí. Evelyn, ¿qué me Porque decía? se están multiplicando los mismos valores. Yo digo que no, ¿Así? profe. Están en el mismo orden, sino que Vale. están agrupados Digo que no. diferente. Para mí sí, se cumple. Bueno, ¿sí? Vale, chicos, entonces, ojo, pilas con lo que les estoy diciendo, ¿no? Que es claro, ¿no? Recuerden, por favor, no es lo mismo que le den a que usted dé, ¿cierto? Le estoy hablando aquí de 2 millones de pesos. No es lo mismo, ¿sí o qué? Observemos aquí lo que va a pasar. Mire, ¿qué me da? ¿Cierto? ¿Qué me da aquí? Si yo encuentro P por Q. Pues P por Q ya sabemos que me va a dar un vector, ¿sí o qué? Mire, un vector. ¿Cuál vector? El vector B. Y esto sería B cruz S. ¿Y esto va a ser igual a qué? Al vector P por Q por S. ¿Q por S me va a dar el mismo vector B? No.
No, me va a dar otro No, vector. profe, no. Otro vector. Llamémosle, no sé, R, llamémosle, ¿cierto? Otro vector, mire, diferente. ¿Sí o qué? ¿Ok? Entonces ahora pregunto, B por S me va a dar un vector. El vector que me va a B por S, si ustedes se ponen, solamente analicen las letras. Miren que estas letras ya son diferentes a estas, miren. Lo que quiere decir que si hablamos de valores, pues me va a dar ya valores diferentes. Miren. B por S me va a dar otro vector, llamémosle T, por ejemplo, ¿cierto? Y P por R me va a dar otro vector, llamémosle M, ¿cierto? Miren, entonces no se cumple. La propiedad asociativa, ¿cierto? Ojo, no se cumple. Claro, o No sea, se como cumple. que para que se cumpla sería multiplicar S cruz P por Q, ¿no es cierto? No, o sea, ahí no se cumple. O sea, ahí cuando hay tres vectores haciendo el producto cruz, nunca se le va a cumplir. ¿Ya? Tanto en cuestión de valores como en cuestión de dirección, no se le va a cumplir. Esto también lo podríamos trabajar desde el punto de vista gráfico, sino que la verdad es un poquito complicado de explicarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que trabajarlo en AutoCAD, ¿cierto? Dibujar los tres vectores e ir viendo qué nos va dando, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacer uno solo a ver si se puede, pero yo la verdad lo veo como bien complicado. Supóngase aquí, mire, ¿ya? Aquí estaría el vector Q, supongamos que aquí está el vector P, aquí está el ángulo θ, ¿cierto? Y ya sabemos que vamos a hacer esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí dice que P por Q me va a dar un vector. ¿Y cómo va a ser ese vector? Pues va a ser un vector perpendicular, ¿sí o qué? Perpendicular, miren. ¿Lo ven ahí? Bien, ahora ese vector lo vamos a multiplicar por otro vector, ¿cierto? Que va a estar, por ejemplo, mira, aquí ya se me empieza a complicar la cosa, por otro vector, ¿cierto? Que va a estar aquí en otro ángulo, por ejemplo, supóngase por acá, no es a 90 grados, otro ángulo cualquiera, por ejemplo, alfa. Este se va a llamar S, mírenlo. Entonces, ojo, B por S, ya estamos aquí, miren, B por S, ¿cierto? ¿Qué me va a dar? Un vector perpendicular. Recuerden, siempre analizamos el primer vector. B va a ir hacia S. Mire, esto iría hacia acá. Por ende, ¿cierto? Mi vector resultante va a ser un vector más o menos saliendo de la pantalla. Aquí no lo puedo dibujar bien. Sí, más o menos algo como así, mire. ¿Cierto? Ese sería como saliendo de la pantalla, en donde este vector S va a ser perpendicular al plano que contiene a B y S. ¿Sí? Asimismo, podríamos hacer para este otro lado, ¿no? Y veríamos, pues, lo que les digo que la respuesta sería que no se cumple la propiedad asociativa, tanto en dirección como en magnitud. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, aclaremos aquí. ¿Cuáles propiedades se cumplen en los vectores? ¿Cuál o cuáles se cumplen en los vectores? Solo la distributiva. La distributiva. Solo la distributiva, ojo, solamente la distributiva se cumple en los vectores. ¿Listo? Afortunadamente para ustedes no ven dinámica. En dinámica, chicos, es tenaz esta cuestión porque en dinámica uno tiene que aprender a derivar vectores, a integrar vectores, ¿cierto? Todo eso existe, ¿listo? Bueno, afortunadamente ustedes pues no se profundiza, no se toca ese tema. Bueno, señores, entonces ahorita vamos a ver un nuevo tema que es, o se llama, productos vectoriales expresados en términos de sus componentes rectangulares. Productos, vamos a colocarlo por aquí. Productos vectoriales en términos de sus componentes. Rectangulares.
algo pasó y se me descargó este. O sea, significa que se me quitó el fuego. Ok. Ve, quito de aquí. Y mira lo que pasa. Mira lo que me dice, ¿no? Desde Uy, aquí. no, pero no vayas a actualizar. No vayas a actualizar porque... ¿Cómo hago para No, ahorita no. Ahora, más tarde, espérate. No, ahorita no, mijo. Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Entonces, primero, para poder desarrollar este temita, ya que esto ya es una aplicación de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a dibujar nuestro sistema de ejes coordenados, pero lo vamos a trabajar en el espacio. ¿Cierto? Entonces llegamos y colocamos mi sistema de ejes coordenadas. Esto se llama una triada derecha, ¿cierto? Entonces, cuando colocamos los ejes en el orden de las manecillas del reloj, X, Y y Z. Entonces, observe, mire, X tiende a Y y Y tiende a Z. Eso es lo que se llama una triada derecha, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo vemos nosotros? Regla de la mano derecha, por eso se llama triada derecha. Entonces, observe, mire, la X va a Y, ¿cierto? Y Y va a Z, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros debemos recordar que en cada uno de estos ejes usted encuentra un vector muy importante. Por ejemplo, miren aquí, en este eje nosotros encontramos un vector, ¿cierto?, que se llama Y, un vector unitario que se llama Y. En el eje Y tenemos también un vector importantísimo que se llama J, y en el eje Z tenemos también un vector unitario que se llama K. ¿Listo? Entonces, aprovechando este nuevo concepto que hemos visto del producto vectorial de dos vectores, ¿cierto? Ese producto nos dice, o como trayéndolo a colación, nos dice que, por ejemplo, dos vectores, al multiplicarlos vectorialmente, me dan como resultado otro vector. Vamos a aprovechar y aplicar este concepto a estos vectores unitarios, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a colocar una notica, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, observen, estos dos vectores sí tienen una característica bien importante. ¿Cuál es? Que entre vector y dupla o entre dos vectores siempre van a haber 90 grados. 90 grados. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico al vector Y cruz el vector J, ¿qué obtengo? Sería acá, profe. Y cruz J, miren, obtengo el vector K. ¿Cómo así? Entonces, simplemente aplicamos lo mismo, ¿no? Entonces, miren, llegamos y regla de mano derecha o la regla del reloj. Llegamos, mire, el I es el que está de primero. I va a J. Si I va a J, entonces observemos, ¿no? Miren, I va a J. Entonces, mire, I va a J. ¿Y este a dónde está apuntando? Este es el vector K. Me va a dar un vector perpendicular, mire, al plano que contiene ahí a J, mire, K, ¿sí o no? Positivo. Entonces, ¿qué pasa, chicos, si yo multiplico I cruz I? ¿Cierto? Dos vectores que están sobre el mismo eje. ¿Qué me va a dar? ¿Qué dicen ustedes? Sería 0 porque tienen la misma dirección. Sería 0 porque tienen la misma dirección. ¿Y cómo? ¿De dónde se saca eso? Entonces apliquemos. ¿Cómo resuelve usted este producto vectorial? Pues sabemos nosotros que ese producto vectorial, ¿cierto? O sea, la magnitud de B se encuentra multiplicando la magnitud de P por la magnitud de Q por el seno del ángulo que está ahí. Apliquemos esto mismo aquí. Entonces observemos, mire. El vector, a ver, la magnitud de I, ¿cuánto vale? La magnitud de I vale 1, porque es un vector unitario, por la magnitud otra vez del otro vector I, 1, por el seno del ángulo que están formado entre los dos. ¿Cuál es el ángulo que está formado entre el vector I y el vector I? 0 grados. 0 grados. ¿Cuál es el
el seno de 0 grados. 0, profe. 0, ¿cierto? 0 por 1, 0, 0 por 1, 0. Entonces, ojo, ¿listo? Ahí. ¿Listo? Sería 0. Entonces, ojo, vectores que están en la misma dirección, vale 0, ¿no? Y eso ya algún compañero por ahí me hizo la insinuación, creo, hoy. Me dijo, profe, y si el ángulo es de 180 grados, ¿no? Entonces, sería prácticamente lo mismo. Creo que ahorita mismo lo miramos. Entonces, observemos esto. I, cruz K, ¿qué me daría? Observen, I, cruz K. Entonces, es I el que va acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, colocamos la regla de la mano derecha, ¿listo? Entonces, observamos ahí, miren. I sería así, ¿cierto? Miren, este sí, acá está acá, ¿no? Entonces, observen, miren, hacia abajo me estaría marcando J. Si se dan cuenta, me da un vector perpendicular ahí por K. ¿Listo? Entonces, abajo me daría J. Pero es hacia abajo. ¿Hacia abajo qué significa? Negativo. ¿Sí se dan cuenta ahí? Negativo. Verá, yo los invito a lo siguiente. Estos temas a veces suelen causar un poco de dificultad cuando uno tiene una mala, ¿cómo se llama eso? Mala ubicación espacial. Entonces, para que usted pueda entender bien esta parte, si no lo entiende así como le estoy explicando, le recomiendo que en su casa coja unos palillos y hagan simplemente este sistema de coordenadas. Hágalo ahí, ¿cierto? Con los palillos, únalos, ¿listo? Y empiece a analizar la situación ahí, ¿no? Colóquele ahí los valores y le puede colocar con un papelito IJK y empiece a analizar la cosa. ¿Listo? Si de pronto les parece complicado, así como le estamos viendo nosotros aquí, ¿cierto? Entonces, miren, esta es una triada derecha, ¿cierto? Y JK, mírenla ahí, ¿no? Entonces, estábamos diciendo aquí, vea, I por K, ¿no? Miren, entonces esto viene para acá. Entonces, colocando, sino que a mí me queda como difícil, miren, más o menos la cosa sería así, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto sería J, pero como es hacia abajo, menos J, ¿vale? Eso es, chicos, como para que lo tengan presente por si tienen problemas, repito, de esta manera. Bien, hagamos el análisis así de manera más rápida ya para los otros ejes. Entonces colocamos ahí J por I. Por favor, lo van haciendo, yo los voy colocando aquí. J, cruz J, ¿qué me da? Y J, cruz K, ¿qué me da? Y luego acá, K, cruz I, K, cruz J y K, cruz K. ¿Listo? Entonces, por favor, regálenme ustedes el valor. ¿Cuánto les da J, cruz I? Menos K. Menos K. Muy bien. Menos K, perfecto. J, cruz J. 0. 0. 0. J, cruz K. Menos I. J. Ah, menos I, perdón. I. Menos I, muy bien. K, cruz I. Más J. J. ¿Ah? J. J, profe. K, cruz I, J, muy bien. K, cruz J. I. Y positiva. K, cruz J, I positiva. Sí, profe. No, Sí. no, Sí. negativa. J. Negativa. Negativa, perdón. Cierto. Sí. ¿Listo? Y K, cruz K, me da 0. Si observan ustedes, chicos, no sé si analizan aquí, ¿no? El producto vectorial de estos tres vectores, pues lo podemos representar a través de una matriz en la cual, miren que la diagonal principal nos da 0. ¿Se dan cuenta? La diagonal principal nos da 0. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Profe, una Profe, cosita una antes. pregunta. Profe, una duda. J, Eh, cruz K, ¿no J- es I? Espérense, chicos, a ver, comienza el compañero, coméntenme. J cruz K es I positivo. Perdón, permítame.
¿Cuál? ¿Cuál? J cruz K daría ahí positivo. J cruz K daría positivo. J, Sí. Segunda columna, tercera fila. Exacto. J cruz K. J cruz K no, da negativo. J cruz K. Y K cruz J da menos I también, no estaría. Espéreme. No, sí, espéreme. Yo creo. Espéreme ahí. J cruz K, ¿no? Esta es la regla de mano derecha. Positiva. Ahí está. J cruz K. Positivo, si tienen razón. Eso. ¿Ven? Hartos. Listo, ahí, ¿no? ¿Y lo demás sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señores, listo, muy amable, gracias. Listo. Ok, ya tenemos entonces, repito, ¿para qué hacemos esto? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a resolver más fácilmente lo que viene a continuación. ¿Ok? Entonces, este producto vectorial es el producto vectorial entre los vectores unitarios, ¿cierto? Que se utilizan bastante en estática. Ahora sí, es interesante ahorita que hallemos este producto vectorial de P cruz Q en términos de sus componentes normales. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Descomponemos P en sus componentes. ¿Cómo me queda P en términos de sus componentes? ¿Cómo sería? ¿Cuánto vale en X? ¿I? ¿Cuál? ¿Cuál? 1I sería. X. ¿Cuál, perdón? Porque más X, J. ojo, una componente de este en X, ¿cierto? ¿En dónde? En la dirección Y, ¿cierto? Sigamos. Más Más J. J. PY en la dirección J, Y más P, Z, Z en la dirección K, ¿ok? Y en el mismo sentido, haciendo la misma analogía, pues decimos que QX en Y sería una componente, QY en J sería otra componente y QZ en K sería la otra componente. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que encontremos este vector en términos de sus componentes normales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces decimos que B, ¿cierto? Que también tiene unas componentes, ¿no? Ahorita las hallamos. Eso va a ser igual a que al P. ¿Pero quién es P? P es PX en Y más PY, ¿no? PY en J más PZ en K. Esto, repito, es P cruz Q. ¿Quién es Q? QX en Y más QY en J más QZ en K. Entonces, ¿cierto? Como sabemos, podemos aplicar la propiedad distributiva, entonces podemos nosotros, mire, multiplicar este por este. ¿Cuánto me da, chicos? Este por este. PX por QX, ¿cierto? PX por QX, pues ya sabemos que esas son las magnitudes, ¿no? Entonces me daría PX, QX, ¿sí o no? Y cruz Y, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da I cruz Y? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿La cogieron ahí, chicos? 0. 0. Mire, I por I me da 0. O sea, esto me valdría 0 en la dirección I. ¿Sí la cogieron ahí, chicos? ¿Verdad? Estas son magnitudes. Estas son magnitudes. Son magnitudes. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces en I, eso vale 0. Ahora vamos. Profe, una pregunta. ¿Eso no lo podríamos factorizar? Por ejemplo, después de tener B igual a P por Q, o sea, lo factorizamos, encontramos los valores para I, J y K. Pues, a ver, sí, lo podríamos hacer. Que esto lo puede resolver de una manera más fácil, que ya la vamos a ver, pero ahorita quiero que apliquen ustedes estos productos vectoriales que está aquí, ¿no? A ver, algo como esto, ¿no? A ver, entonces sería aquí. PX en I, cruz QX en I, ¿cierto? Más PX en I, cruz QY en J, más
PX en I, cruz QZ en K, ¿cierto? Ahora, hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero con PY. Entonces sería PY en J, cruz, ¿cierto? Mire, PY en J, cruz, QX, QX en I, más PY en J, cruz, QY en J, más PY en J, cruz, QZ en K, más, volvamos aquí, más. Entonces decimos lo mismo con este, ¿no es cierto? Miren aquí, cogemos este, PZ, QI, entonces sería PZK, ¿cierto? Por, perdón, cruz, QX en I, más PZ en K, cruz, QY en J, más PZ en K, cruz, QZ en K. Profe, Señor. qué pena, tengo una duda. O sea, en la primera habíamos dicho que PX y QX eran igual a 0. ¿Y por qué la colocamos en esa ahí? No, por eso, espérame. Es que me tocó colocarla porque la compañera quiso que factorizáramos. No lo pudimos factorizar, pero fue como para que ustedes lo entendieran mejor. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, miren, ahorita vamos a hacer lo que dice el compañero. Entonces, ¿cuánto me da este producto vectorial? Recuerden que el PX y el QX, esos son magnitudes, son valores. Lo que estamos multiplicando en sí son estos vectores, mírenlos ahí. Y por I, 0, ¿sí o no? Aquí está, mírenlo. ¿Ya? Y por I vale 0. Entonces, todo esto vale 0. Sabemos que todos los términos que son iguales valen 0. Entonces, de una vez, miren. J, aquí está. J, PYJ, cruz, QYJ vale 0. ¿Y el otro cuál es? Mírenlo aquí. PZK, cruz, QZK vale 0, ¿cierto? Eso para que lo tengamos en cuenta, que es esto que estamos aplicando aquí, esto que estamos aplicando aquí. Esto vale en 0. ¿Qué me queda? Entonces, ahora sí, ahora es donde podemos factorizar. Entonces, aquí ya llegamos y decimos, ¿qué me queda aquí? Todos los términos, bueno, ya, antes de factorizar, simplifiquemos esto. ¿Cuánto me da este producto que está aquí? PXI, cruz, QY, J, ¿cuánto me daría? K. Entonces, listo. Pero las magnitudes serían PX, QY y por J. Entonces, lo que hacemos es, esta tablita deberían tener ustedes ya, pues deberían copiarla y tenerla siempre ahí. Y por J me da K. Entonces, le colocamos simplemente aquí K. ¿Listo? Vamos con esta. ¿Cuánto me daría esto? PX, QY. Entonces, esto me daría PX, QZ, perdón. Y por K. Menos J. Y por K daría menos J, miren. Entonces, aquí le colocamos menos J. ¿Cuánto me da esta partecita de aquí? Eso me daría PY, QX. J por I. ¿Dónde está esto? J Menos por K, I. profe. Menos K. Menos K. ¿Listo? Ya estamos en donde aquí, ¿no? Vamos con esta de aquí. Esto me daría PY, QZ. ¿Cuánto me da J por K? J por K, mire, me da I. Y positivo. Listo. ¿Qué más tenemos por allá? No tenemos nada más. Y venimos con lo que está aquí de rojo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Esto me daría PZ, QX, K por I. ¿Cuánto me daría? K por I, J, positivo. Si lo hicimos bien, ¿no? Positivo. La otra, esto de aquí, ¿qué me da? Me daría PZ,
QY, Menos K por J, miramos aquí, K por J, mire, me es negativo. negativo, entonces le colocamos aquí menos I. Y es aquí, compañerita Sandra, en donde ya podemos factorizar. ¿Qué factorizamos? Todo lo que está en I, lo sacamos aquí. Entonces observemos, mire, ¿qué hay en I? Esto y no más. Entonces aquí decimos que en I me quedaría PY, QZ menos PZ, QY, esto en la dirección I. Miren qué bonito que es esto, chicos. Vamos con J. Todo lo que esté con J lo factorizamos. Este, coloquémosle aquí doble circulito para que no se me vayan a confundir. Entonces, ¿qué nos queda? Más PZ UX menos PX UZ, todo esto en la dirección J. Por último, nos queda que este y este, más PX QY menos PY QX. Sí es así, ¿no? Chicos, me corrigen, por favor. Ahí está. ¿Listo? ¿Y qué es lo que acabamos de obtener, chicos? ¿Qué es esto? Estos son nada más ni nada menos, bueno, aquí vemos que esto es B. En otras palabras, estos serían ¿qué? Esta primera parte sería la componente en X más la componente en Y, en J, más la componente en K del vector resultante B. Mírenlo aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? ¿Sí la cogieron ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Para qué hicimos esto? En este momento simplemente para aplicar lo que ya habíamos visto aquí arriba, miren, ¿no? Esto del producto cruz de vectores unitarios, ¿cierto? Que es bueno porque pues también le desarrolla a usted un poquito de habilidades en la mente, ¿no? Para poder resolver ese tipo de problemas. Es muy bueno trabajarlo así, repito, por eso. Pero hay una manera mucho más sencilla, ¿cierto? Mucho más fácil, ¿no? ¿Cuál es? Es la siguiente. Entonces, miren, necesitamos nosotros multiplicar estos dos vectores, componente a componente. ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Pues para obtener este vector que está aquí. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, miren. Hay una regla que se la inventó alguien, no sé este tipo de dónde será, ¿cierto? Pero hizo algo bien interesante. Y entonces esto lo organizamos en ese sentido, P y Q, ¿cierto? Entonces colocamos P, las componentes de P, entonces sería aquí PX, PY, PZ. Las componentes de Q, QX, QY, QZ. Y como estos están multiplicados, miren, en sus direcciones normales, entonces colocamos aquí arriba sus componentes. Y resolvemos esto desde el punto de vista matricial. ¿Ok? Si no cometimos algún error aquí, muchachos, pues nos tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Vamos a mirar. ¿Vale? Entonces, comenzamos. ¿Cómo resolvemos esto desde el punto de vista matricial? Pues esto es muy fácil, ¿cierto? En I, ¿cierto? Entonces comenzamos aquí. Colocamos I, factorizamos ahí, ¿cierto? Esto por esto. Esto me daría PY, QZ, menos, espérese aquí, creo que me toca abrir esto. Menos QY, si se acuerdan de esto, ¿no? QY, PZ, como ya habíamos dicho en la dirección I. ¿Ok? Cuando se desarrolla esta matriz, ¿cierto? Se desarrolla intercalando el signo, ¿cierto? Entonces esto sería menos, ¿cierto? Aquí es más, luego viene menos, ¿cierto? Y aquí viene, ¿cierto? Mi producto. Sería que este por este sería PX, QZ, menos QX por PZ. ¿Cierto? ¿En qué dirección? ¿Listo?
¿Ok? Intercalamos, recuerden el signo, ¿no? Comenzamos más, menos. ¿Listo? ¿Y aquí qué hacemos? Ahora sí lo mismo, tin y tin. Entonces, ¿qué me queda? X, QY. X por QY. Perdóname. Menos Espérame que se me fregó. Y por QX. Regálame un minutico. A ver, ahí ya. ¿Qué es PX, QZ, ¿no es cierto? PX, no. Aquí está mal. No, QY, ahí es QY. correcto. Menos PY. Menos QX, ¿en qué dirección? En la dirección J. Ahora sí, chicos, miren qué fácil. Miren cuánto nos tardamos en hacer esto desde el punto de vista matricial y miren cuánto nos tardamos, tanto en tiempo como en espacio, para poderlo hacer por este otro método aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué hizo esto de haber sido algún tipo que tenía contacto con extraterrestres, me imagino? Listo, muchachos. Entonces aquí miremos si esto es igual o no. ¿Esto es igual a esto? Sí, mire, es exactamente lo mismo. PY, QZ menos QY, PY, ¿cierto? Aquí, mire, no, profe, aquí está un más. Bueno, ¿y qué pasa si usted factoriza esto? ¿No le va a dar lo mismo aquí? Menos por más me daría menos, vea, PX, QZ, vea lo menos, y menos por menos me daría más PZQX, mire, o sea que sí es lo mismo, más, y esto que está aquí debe ser lo que está aquí. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Una forma de resolver esto de una manera como más fácil, más sencilla. ¿Sí? ¿La cogieron? ¿Aló? Sí, profe. Sí, más fácil. Sí, profe. Mucho más. Sí, profe. Sí, mucho más fácil, pero recuerden, o sea, es bueno que ustedes lo practiquen ambos, señores. Así mejoran también la orientación espacial, señores. Haciendo esto, mejoran la orientación espacial, ¿vale? Bueno, y para que, si les queda difícil aprenderse esta tablita que está aquí, señores, les regalo aquí un truquito adicional. Ustedes pueden aprenderse esa tablita simplemente colocando estos vectores unitarios, así como lo estoy colocando yo. Ahí, ¿cierto? Ay, perdóneme. Entonces ahí. Listo, ahí. IJK, eso. En el sentido de las manecillas de reloj. En el sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces observen. Ahí, observe, mire. Sí, repito, si le queda difícil aprenderse esa tablita, apréndase esta reglita que está aquí. ¿Cómo funciona? Usted dice, vea, I por J, ¿qué me va a dar? El vector que está acá, el otro que hace falta, ¿cierto? Mire, I por J, si lo recorre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, todo le va a dar positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, I por J me va a dar K, miremoslo, I por J me da K. J por K me debe dar I. J por K me da I. K por I me debe dar J. K por I me da J, miren. Ahora, ¿qué pasa si lo recorre usted en el sentido contrario a las manecillas del reloj? Pues observemos. Comenzamos lo mismo, ¿no? I por K. Mire. Tenga. ¿Qué íbamos? I por K. I por K, ¿qué me da? Miren, en el sentido de las manecillas del reloj me va a dar todo negativo. ¿Verdad? I por K, menos J. I por K me da menos, ojo, menos J. K por J. K por J me da menos I. K por J, recuerden, en el sentido de la manecilla del reloj, me va a dar negativo. Y J por I me da menos K. ¿Sí se dan cuenta? Esta sería como mucho más compacta, mucho más fácil de manejar. ¿Sí la cogieron o no? ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces si no hay problema, yo continúo. Yo continúo aquí. Bueno, entonces, esto hasta aquí, ¿dónde está estática? En ninguna parte. Esto es álgebra lineal, vectores, ¿cierto? Hasta aquí no hay estática. En este momentico comenzamos la estática. Entonces, observen lo siguiente, señores. Listo. Entonces, vamos a hacer una aplicación ya dentro de estática
de esto que acabamos de ver aquí, que se llama producto vectorial. Entonces, para eso vamos a tomar un cuerpo cualquiera. Entonces, vamos a darle una forma cualquiera. Imaginémonos una papa, pues, ¿cierto? Ahí, una papa, supóngase, cualquier cuerpo. Y esa papa, señores, la vamos a cortar, ¿no? Con un plano. Imagínense que es un cuchillo, ¿cierto? Aquí. Ahí. Entonces la vamos a cortar. Ahí. Supongamos que ese es el plano. Entonces, miren, cuando este plano intersecta, ¿sí se dice así, muchachos? Intersecta o interseca. A ver, ahí tengo la duda, ¿no? Entonces, si ese plano intersecta, lo voy a decir así, pero creo que en alguna oportunidad leí y creo que se decía interseca, no sé, tengo la inquietud ahí. Entonces, ese plano ahí, ¿cierto? Llega y toca a ese cuerpo, pues me lo va a cortar, ¿cierto? ¿Me lo va a cortar por dónde? Entonces, nos vamos a imaginar que aquí me lo corta así, ¿cierto? Vamos a imaginarnos así. Ese va a ser el corte que le va a hacer a ese cuerpo que está ahí, ¿cierto? Entonces, vamos también a considerar lo siguiente, chicos. Observen aquí. Vamos a imaginarnos que hay un punto, vamos a tomar como referencia un punto cualquiera. Supóngase que el punto, repito, es un punto cualquiera, lo vamos a tomar aquí, lo vamos a llamar O. Y vamos a decir también que en un punto cualquiera de este cuerpo, vamos a marcar con listo, vamos a imaginarnos que por aquí, chicos, miren, por este punto, en este punto, que lo vamos a denominar A, lo vamos a llamar A, ¿cierto? Está actuando una fuerza, mírenla. ¿Cierto? Ahí está actuando una fuerza que la vamos a denominar F, vector fuerza. Entonces, esta fuerza, miren, está actuando en un punto, ¿cierto? Que se encuentra a una distancia del punto, un punto arbitrario, un punto cualquiera que usted tomó dentro del cuerpo, mírelo. Ni siquiera está en el centro del cuerpo, un punto cualquiera, mire. Entonces, si observa usted, mire, el punto de acción o el punto donde está actuando la fuerza, mire, que es el punto A, se encuentra a una distancia cualquiera del punto O. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué aprendimos nosotros al principio de este capítulo? Nosotros aprendimos que yo puedo aplicar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? A una fuerza siempre y cuando yo lo aplique, y bueno, primero que todo, ¿qué es el principio de transmisibilidad? Es llegar y deslizar mi fuerza sobre una línea de acción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recuerden, si esta es mi línea de acción, entonces imaginémonos que aquí hay un vector, entonces yo este vector no hay ningún problema, mire, lo puedo colocar acá y no pasa nada, el cuerpo va a seguir haciendo el movimiento que estaba haciendo originalmente cuando la fuerza estaba aquí, si la coloco acá, siempre y cuando el cambio que yo le haga, es decir, el desplazamiento que yo le haga, sea sobre la misma línea de acción original. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren, esta es la fuerza originalmente. Entonces estaba sobre esta línea de acción. Llegué yo y la desplacé acá. El cuerpo va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Supongamos que se estaba moviendo así, seguirá moviéndose así por haberla trasladado la fuerza, ¿cierto?, sobre la misma línea de acción. Eso es el principio de transmisibilidad, que lo vimos la clase anterior, si no estoy mal. Bueno,
Entonces vamos a aplicar ese principio también aquí, miren, señores. Entonces llegamos aquí y aquí está la línea de acción, mírela, ¿cierto? Entonces llego yo y desplazo este vector R. Lo desplazo aquí, véalo. ¿Cierto? Aquí estaría mi vector R. Y como vemos, entre estos dos vectores hay un ángulo. No vayan a pensar que es 90 grados, chicos. Aquí fue por cuestión de suerte que me dio aparentemente un ángulo de 90, pero no es así. Es un ángulo cualquiera, ¿listo? Bien, señores. Entonces, si observan ustedes aquí, yo también, como hay dos vectores, yo puedo aplicar, ¿cierto?, el concepto de producto vectorial de dos vectores, miren. ¿Sí o no? Yo puedo aplicar ese, ¿no? Mira, hay dos vectores ahí, ¿vale? Pero entonces, señores, permítanme un momentico, déjenme arreglarle este vector aquí para que no se me vayan de pronto a confundir. Habíamos dicho entonces que esta coloquémosla así para que se vea que no es 90 grados. ¿Listo? Esta es la fuercita ahí. Ahí. ¿Listo? Entonces ahí se ve mejor. Se ve más clara la idea. ¿Ok? Bien. Entonces observen, miren. Yo puedo aplicar ese producto vectorial. ¿Qué hice aquí con este vector R? Con el vector R lo que hice fue lo desplacé de este punto de aplicación al punto donde se aplica la fuerza, que es el punto A, mírenlo. Lo desplacé ahí. ¿Le va a tener alguna modificación en el movimiento del cuerpo desde el punto de vista externo? No, no pasa nada, sigue igual, sigue siendo lo mismo. Bien, pero sí es importante para hacer un análisis físico-matemático, ¿cierto? Entonces observemos nosotros ahí que al yo aplicar el producto punto, obtengo un nuevo vector, chicos, ¿no? Dentro del punto de vista de álgebra lineal, ese vector le dábamos un nombre cualquiera. No nos interesa, simplemente eso era para decir que el resultado iba a ser un vector cualquiera. En nuestro caso, sí le vamos a dar un nombre muy importante que ustedes ya lo conocen. Lo vamos a denominar M, pongámosle M sub 0. ¿Por qué sub 0? M significa momento, muchachos, miren. Momento con respecto a ¿quién? Al punto 0, al punto origen que está acá, miren. ¿Y qué dice el producto vectorial? Dice que el producto vectorial de dos vectores me va a dar como resultado otro vector. Ah, bonito. ¿Pero qué más dice? Que ese vector debe ser perpendicular ¿a quién? A este plano, chicos, mírenlo, a este plano que está aquí, ¿cierto? A este plano que contiene al vector F y al vector R, ¿cierto? Entonces, miren, ya sabemos que por aquí, por este punto, miren, ¿cierto? Va a pasar, llamémosle la línea de acción, pero por ahí va a pasar este vector que es perpendicular a este plano. Observen, perpendicular, listo, ahí. ¿Qué dirección tiene? Ah, bien bonito, mire, todo esto lo miramos al principio de clase, hoy hicimos un resumen de, mire, ¿qué dirección tiene? Véala aquí, aquí está la explicación, véala aquí, mírela aquí. Sabemos que dependiendo de cómo usted haga el recorrido de los vectores, ahí sabrá usted la dirección. Entonces aquí, ¿qué es lo que queremos hallar? El producto de R cruz F. Entonces miren, R va a recorrer a F, perdón. El primero recorre al segundo. Entonces miren, R cruz F, aplicamos la regla de la mano derecha o la del reloj, R cruz F, mire, R cruz F, y mire el pulgar para dónde se va, mire. R cruz F, véalo, para allá, ¿cierto? Si lo quiere ver aquí, si lo ve difícil verlo así, entonces mírenlo aquí. ¿Sí? Aquí está, mírelo. R cruz F, ¿qué me va a dar? Un vector perpendicular. Aquí está, mírelo. R tiende a F, perdón, mire, tiende allá, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, el pulgar me estaría dictando hacia afuera, es decir, hacia ustedes, ¿cierto? Entonces, eso sería positivo. Eso sería positivo, que quiere decir que es saliendo, mire, saliendo, ¿no? Del cuerpo. Y esto es lo que se conoce como el momento de una fuerza con respecto a un punto cualquiera dentro del cuerpo. ¿Listo? Esto es importante, muchachos. Ahora, bueno, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una cosita.
lo que estamos viendo nosotros, el tema, el título principal, ¿cuál sería? Esto es momento de una fuerza alrededor de un punto. Gracias por aportarme ahí. Cierto, se me había olvidado aquí. Esto se conoce como el momento de una fuerza. Gracias, Nicolás. Momento de una fuerza alrededor de un punto. Momento de una fuerza alrededor de un punto. ¿Cierto? Es esto. ¿Y qué es esto? Miren, señores. O sea, esto de estática tiene nada, miren. Solamente es la fórmula. ¿Qué es esto, señores? Miren, esto es álgebra lineal. O, ¿cómo le llaman también? Algo de vectores le dicen a esto, no me acuerdo. ¿Listo? Pero miren, no es más que una aplicación. Si se dan cuenta, miren, es simplemente que usted conozca el álgebra, miren. Es producto vectorial, miren. ¿Sí? No es más, ¿ya? Solamente que le cambiamos de nombres y ya le encontramos un sentido en la parte de estática, ¿vale? Entonces, miren, ya tenemos, ¿cierto? El famoso momento. ¿Y qué es lo que hace este momento, señores? Bueno, antes de mirar qué es lo que hace, sigamos aplicando los conceptos de álgebra lineal, ¿no? ¿Cómo encontramos la magnitud de este vector? Pues mire, la magnitud de ese vector se la obtiene multiplicando las magnitudes de los dos vectores por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. En este caso, mire, el ángulo es teta. ¿Listo? Entonces, m sub 0, o sea, la magnitud va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de r por la magnitud de f por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Bien? Entonces, hasta ahí está bien bonito esa cosa, ¿no? Así encontramos el valor del momento. Bien, ahora analicemos aquí qué es lo que pasa con estos dos vectores. Pónganme mucha atención aquí, chicos, ¿vale? No se me vayan a perder en lo que voy a hacer. A ver, quizás me coja esto como yo quiero. Ahí. Listo. Miren lo que hice. Alargué la línea de acción de la fuerza F. Si se dan cuenta, ¿no? La alargué. Y si se dan cuenta, chicos, por aquí también yo tengo una linecita. Miren aquí, tengo una linecita. Y quiero, si no la ven, señores, quiero que hagan el esfuerzo. Y miren que esta linecita yo la coloqué 90 grados. Voy a hacer esto más grande. No sé si lo alcanzan a mirar aquí, miren. Esta linecita que está aquí, que la voy a bautizar como D, ¿cierto? Mire el D, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Es una distancia perpendicular. Y si se dan cuenta, mire, aquí formé un triangulito. Mírenlo aquí, ve el triangulito formado por el vector R, por la distancia D y por este otro lado que está aquí, que fue el que alargué. ¿Sí lo miran ahí, no? Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí tenemos un angulito que se llama teta. Si ustedes observan, este angulito es este mismo angulito que está aquí, véalo. ¿Por qué? Por esa propiedad de opuestos por el vértice, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Este triangulito, si lo queremos ver más tranquilos, este más o menos viene a ser como algo así. Mírenlo ahí. Dígame, pues, si eso están viendo o no es así. O la estoy embarrando yo. ¿Sí están viendo eso ahí? ¿Así? Sí, profe. Exacto. Vale. ¿Cómo relacionamos a R con teta y con D? ¿Mediante qué función trigonométrica? ¿Aló? ¿Cómo relacionamos? Seno. Mírelo. Seno de teta es igual a ¿qué? A cateto opuesto, ¿cierto? Sobre hipotenusa. De aquí, si yo despejo D, ¿qué obtengo? Que D va a ser igual a ¿qué? A R por seno de teta. Miren qué hermoso que es esto, chicos. Esta vaina es bien elegante, bien chévere. ¿Y qué es R por seno de teta? Miren aquí, véalo aquí, señores, véalo aquí. Si yo analizo, véalo, aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué concluyo? Que el momento también lo puedo encontrar como multiplicando la distancia perpendicular, miren, ¿a quién? A la fuerza, miren aquí. R por seno de teta es ¿quién? D. D la multiplico por F, por la magnitud de F, ¿no? ¿Cierto?
y obtengo el momento. Pero ojo, que no se me vayan a confundir aquí. D es una distancia. Es diferente a R. R es cualquier distancia, mire, es una distancia cualquiera, no perpendicular, es una distancia cualquiera al punto de aplicación de la fuerza. D es la distancia perpendicular. Ojo, así se escribe perpendicular. Distancia perpendicular, ¿cierto? A la fuerza. ¿Sí la cogieron ahí, chicos? ¿Cómo la ven? ¿Ya? Sí está entendible, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, está claro. Perfecto, muchachos. Bien, muchachos, eso era todo. Ahora sí empezamos a resolver ejercicios. Esa era la parte teórica. ¿Listo? Empezamos a resolver ejercicios. No sin antes, por favor, pedirles que copien lo siguiente. Por favor, copien ahí una notica. Coloquen lo siguiente, ¿vale? Y esa notica ténganla presente porque más adelante la van a utilizar. Entonces coloquen ahí, nota. Dos fuerzas. Nota, dos fuerzas. F y F', dos fuerzas F y F', son equivalentes si y solo si son iguales. ¿Cómo así? Si y solo si son iguales. Es decir, que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Dos fuerzas F y F' son equivalentes si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Y tienen momentos iguales con respecto a un punto O, a un mismo punto. ¿Listo? ¿Listo? Más adelante vamos a mirar de pronto que esa definición la podemos complementar con otro concepto más, pues, más específico. Entonces, ojo, lo que acabaron de copiar, colóquenlo ahí como una notica, ¿no? Entonces dicen que dos fuerzas son equivalentes si la magnitud de esta es igual a la magnitud de esta fuerza, ¿cierto? Y tienen la misma dirección. Pero adicional, si el momento de esta fuerza con respecto al punto O es igual al momento, miren cómo se coloca, miren, al momento de esta fuerza F' con respecto al mismo punto O. Si se cumplen estas características, señores, decimos entonces que esta fuerza es equivalente a esta fuerza de acá. ¿Listo? E incluso vamos a hacer un ejercicio sobre eso también. Bueno, entonces, no siendo más, sí hay más. Sí hay otro detallito aquí. Pero un momentico antes de hacer el ejercicio. Coloquemos ahí un título, chicos, que se llama, o que dice lo siguiente. El título es Teorema de Varignon. Teorema de Varignon, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este teorema? Este teorema no es complicado, es muy sencillo, es muy, ¿cómo se dice? Muy deducible, ¿no? No tanto de la experiencia, sino más bien del gráfico que vamos a dibujar aquí. Entonces, imaginémonos, ¿cierto? Que aquí está nuestro sistema de coordenadas. Entonces, aquí tenemos nuestros ejes X, Y y Z. Y tenemos aquí el punto de aplicación de una fuerza
Llamémosle esta fuerza, por ejemplo, a ver, coloquémosle aquí con otro color. Llamémosle esta fuerza, por ejemplo, R. Entonces, si se dan cuenta, esta fuerza está aplicada en un punto que no es el origen de coordenadas que está aquí, miren. Entonces, el punto de aplicación de esa fuerza respecto al origen, ¿cierto? Se encuentra a una distancia R, miren, ¿sí o no? Miren, muy parecido, ojo, muy parecido a lo que estamos viendo aquí, mire, R, F, ¿cierto? Muy parecido a eso, ¿vale? Ojo que no están lineales, ¿no, chicos? Por favor, no se me vayan a confundir, no están lineales aquí. Ahí está, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta fuerza R, chicos, es la resultante de la sumatoria, ¿cierto?, de varias fuerzas que están aplicadas en este punto. F1 más F2 más F3 más infinito, ¿cierto?, hasta una fuerza cualquiera. Entonces, nuevamente, si usted quiere graficar esto, ¿qué obtendría? Esto obtendría algo como así. Tendríamos aquí X, Y, Z. Nuevamente, miren, aquí tendríamos mi punto de aplicación de la fuerza A. Entonces, miren, vamos a reemplazar esta fuercita R por sus componentes o por las fuerzas que estaban ahí. Entonces, podríamos encontrar que va a haber una fuerza aquí, que la vamos a llamar F1. Habría otra fuerza, por ejemplo, acá, ¿cierto?, que la llamaríamos F2. Otra fuerza como por acá, que la llamaríamos F3, y así sucesivamente, ¿cierto? Otra por acá, que la llamaríamos Fn, bueno, en fin. Y todas estas, como están aplicadas desde este mismo punto, entonces todas estas se encuentran a una distancia, mírela, R, ¿no?, del origen del sistema de coordenadas. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto del producto vectorial, tenemos que R, ¿cierto?, cruz R, ¿no?, que es lo mismo que decir R cruz. Esta R, miren, que es la resultante, la podemos cambiar por sus componentes, miren. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A F1 más F2 más F3, etcétera, etcétera, más Fn, ¿cierto? Y esto, aplicando la propiedad distributiva, miren qué bonito que es esto. Aplicando la propiedad distributiva, decimos que esto es esto por esto, me daría R cruz F1 más R cruz F2 más R cruz F3 más puntos suspensivos, ¿cierto?, R cruz Fn. ¿Ok? ¿Y esto qué sería? Esto pues sería, por ejemplo, a un momento 1, ¿no? R por F, miren, ¿qué es esto? R por F, véalo aquí, R por F es un momento, ¿cierto? Entonces sería un momento, más M2, que sería esto de aquí, más M3, más puntos suspensivos, Mn. ¿Listo? ¿Esto qué es? El M, llamémosle M de la resultante. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Varignon? El teorema de Varignon me dice, ¿sí?, en palabras así como muy sencillas, ¿no?, que el momento de una fuerza, en este caso, el momento de una fuerza, permítame, es igual a la suma de los momentos de las componentes de esa fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema de Varignon. El momento de una fuerza, llamémosle resultante, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de esas fuerzas. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema de Varignon. ¿Había por ahí una pregunta, chicos? ¿Alguien, un compañero, como que iba a preguntar? Profe. Señor. Profe. O sea,
El momento resultante es un vector, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ah, Sí, ya, esa nada más. sí. Sí, claro. Estos son vectores, ¿no? Perdóneme. Esto es un vector. Ujú. Muy bien. Entonces, repito, el teorema de Varignon lo que me está diciendo es eso, que el momento de la resultante, el momento de una fuerza resultante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas de las fuerzas componentes, ¿cierto? De esa resultante, a la suma de esos momentos. No es más. Eso es lo que me dice el teorema de Varignon. ¿Ok? Y ya, muchachos, ya para por lo menos dejar haciendo un ejercicio el día de hoy, ¿listo? Miremos, señores, por ejemplo, aquí. Dejémoslo así. Listo, muchachos, empecemos de una vez. No hay necesidad de eso. Dejémoslo así y empecemos a desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí está claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, vale. Entonces, comencemos, señores. A ver. Comencemos desarrollando este ejercicio. Señor. Me permita tomarle una foto. Claro que sí. Adelante. ¿Cuál era esta, muchachos? Creo que era esta, a ver. Esta creo que es. ¿Ahí o a toda? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Este es el ejercicio, chicos. Entonces, porfa, sí es este. Entonces, ¿qué dice el problema? Pondrán atención, ¿no? Entonces, aquí necesito que me den la mano, me colaboren ustedes con sus calculadoras. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice aquí. En el extremo de una palanca, entonces esta es una palanca, miren. ¿Listo? Esto que está aquí. En el extremo de una, perdón, bueno, ahí no está la palanca, ahorita lo miramos. En el extremo de una palanca que se fija a una barra en O. Aquí está la barra, miren, esta es la barrita, ¿listo? Se aplica una fuerza vertical de 100 libras, eso, listo. Entonces, ojo, esta es la palanca, lo que está aquí de rosado, y dice que en este extremo se aplica una fuerza de 100 libras. Pregunta, ¿cuál es el momento? Mire aquí, ¿cuál es el momento de la fuerza de 100 libras, o el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al punto O? ¿Sí? ¿Cuál es ese momento? Listo. Esa es la primera pregunta. Encontrar el momento de esa fuerza de 100 libras, ¿cierto? Con respecto al punto O. Segundo, ¿qué me dice? Hallar la magnitud de la fuerza horizontal. Pondrán atención, chicos. La magnitud de la fuerza horizontal. La fuerza horizontal aplicada en A. Fuerza horizontal en A. Sí, mírenla aquí. Fuerza horizontal en A. Que produzca el mismo momento con respecto a. ¿Cierto? Ojo, la condición, ¿cuál es? Que el momento de esta fuerza aplicada en A sea igual al momento que obtuvimos de la fuerza de 100 libras. ¿Ok? Entonces, esa C. La fuerza mínima aplicada en A. Fuerza mínima en A. Fuerza mínima aplicada en A que produzca el mismo momento alrededor de O. Bueno, ya sabemos que todas estas fuerzas tienen que, quitemos esta condición porque esta es general, esto es para todos. ¿Listo? Entonces, listo. La fuerza mínima que aplicada en A produzca el mismo momento con respecto alrededor de O. Y D, no, falta otro. Y D, ¿a qué distancia de la barra se debe aplicar una fuerza vertical de 240 libras? ¿Cierto? Entonces aquí lo que me está preguntando es cuál es la distancia, ojo, vertical. ¿A qué distancia de la barra debe aplicarse una fuerza vertical de 240
libras para producir el mismo momento con respecto a O. ¿Listo? Y por último, me está diciendo, como último punto aquí, que yo verifique, ¿cierto? Si alguna de las fuerzas que encontré aquí, miren, si esta o esta, son equivalentes. ¿Se acuerda que copiamos una notica? Entonces, las fuerzas son equivalentes. ¿Son equivalentes? Eso es lo que me pregunta. Bien, entonces, por favor, ponganle mucha atención a esto, ¿no? No es complicado, pero pues sí es bueno que le pongan atención. Entonces, a ver, primero dice determinar el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Entonces, miren, la fuerza ya está dada aquí, ¿cierto? La fuerza ya está. Entonces, me están diciendo que encontremos el momento aquí. Entonces, partimos del concepto momento va a ser igual a ¿qué? Desde el punto de vista, verán, ¿no, chicos? Aquí hay dos situaciones. Nosotros podemos hablar del momento desde el punto de vista vectorial, ¿cierto? Mírenlo, así. O también podemos hablar del momento desde el punto de vista escalar, o más bien de su magnitud, más bien, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. Podemos hablarlo desde el punto de vista de su magnitud, es decir, encontrar el valor. Para eso, ¿cierto? Debemos entender que la formulita es D por F, ¿listo? D por F, ¿listo? Entonces, aquí lo que me están pidiendo, pues, en este caso, no es nada de vectores, sino simplemente encontrar el valor de M. ¿Cómo hacemos para encontrar? Recuerden que este D, cuando usted utilice la D, quiere decir que es una distancia perpendicular a la fuerza, ¿ok? Entonces, miren, si la fuerza viene así, la distancia perpendicular, ¿cuál es? Es esta distancia que está aquí, miren. Esta que está aquí, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿cómo hallo D en este dibujito que está aquí? ¿Cómo hallamos D? Los escucho. ¿Con el coseno? Con el coseno. Mírenlo aquí, para los que todavía no lo pueden ver, mírenlo aquí, ¿cierto? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, mírenlo, ¿cierto? En donde esto mide aquí 24 pulgadas y aquí está mi incógnita D, mírenla. Esta es la hipotenusa. ¿Listo? Y ahí está D. Entonces, el compañero me dijo con coseno, mire. Coseno de 60 grados es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. De aquí decimos nosotros que D vale ¿cuánto? D vale... que va a valer 24 pulgadas por el coseno de 60 grados, que es lo mismo que el seno de 30 grados. En otras palabras, D vale 12 pulgadas. Porfa, me confirma, ¿no? Yo, pues... Sí, vale 12. Sí, a 12 pulgadas. Sí, porque seno de 60 es lo mismo que seno de 30, y seno de 30 es 0,5. Entonces, sí, mire, sin necesidad. Por eso les decía a ustedes en un principio, ¿no? Por favor, esas primeras clases necesito que si no estoy mal, creo que fueron unas diapositivas en PowerPoint. Entonces yo le decía, por favor, grábense esto, que esto lo vamos a utilizar. Mire, es bien importante que usted sepa cuál es el seno de 30, cuál es el coseno de 30, cuál es el seno y el coseno de 60, de 45 grados, muchachos. ¿Ya? Eso les ayuda bastante. ¿Listo, señores? Miren, entonces ya tenemos aquí esta distancia. ¿Qué características tiene? Recuerden, esta es una distancia perpendicular. ¿A quién? ¿A quién aquí? Entonces, miremosla aquí. ¿A quién? A esta fuercita que está aquí, véala aquí. ¿Cierto? Aquí está mi fuerza, véala. ¿De cuánto? De 100 libras. Miren qué bonito que es estos chicos. Entonces, miren, aquí tenemos mi distancia perpendicular a esta fuerza. Entonces, yo digo aquí, mire, que mi momento es igual a D por F, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿qué? A 12 pulgadas multiplicado por 100 libras. Para esto no necesitamos calculadora. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 12 más 2 ceros, ¿cierto? ¿Esto qué es? Libras por pulgada cuadrada, por pulgada. Estas son las unidades del momento, libras por pulgada. Entonces, ¿cuál es el momento de esa fuerza? 1200
libras por pulgadas. ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es positivo o negativo? Entonces, llegamos nosotros, chicos, y nos paramos en el punto O. Nos paramos en el punto O, y lo que les he dicho, señores, si quieren le pueden colocar aquí una piola, pues aquí, ¿cierto? Imagínense entonces que la fuerza, mírela, esta fuerza está aquí, pues, colóquela aquí si la quiere ver más fácil. Y entonces, miren, le colocó aquí una piola y la hace girar. ¿Para dónde giraría? En el sentido de las manecillas del reloj. ¿Están de acuerdo o no? O sea, negativo. Negativo, exactamente. Negativo. Esto me daría menos. Quitemos este igual de aquí. Eso. Profesora, ¿qué me puede volver a explicar esa parte, por favor? ¿Cuál, vea? En el sentido, si es negativo o positivo, por favor. Claro que sí, no se preocupe. Mírelo aquí. Usted, verá, una más fácil. Aquí, ubíquese en este punto, ¿cierto? En el punto O, ¿listo? Mire la fuerza cómo está. Entonces, imagínese que esto es un reloj. Entonces, esta fuerza, ¿hacia dónde? Si esta fuerza tiene que estar de una u otra manera atada a este punto, ¿hacia dónde correría? ¿Hacia dónde se desplazaría? Imagínense, pues, que, repito, aquí hay una cuerda, ¿cierto? Entonces, esta fuerza no puede trasladarse sino rotar. ¿Hacia dónde rotaría? ¿Cómo rotaría? Si usted se da cuenta, mire, ella trataría de seguir esta trayectoria. Esta trayectoria es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, y ese sentido se lo conoce como negativo. Eso es todo. ¿Listo, compañero? Ah, listo, gracias, profe. No es más. Ahora, si por ejemplo, digamos, no, profe, yo quiero saber cómo es el sentido con respecto a este punto, mire, que acabo de dibujar aquí, que se llama B, ¿cierto? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál sería el sentido con respecto a este punto? Al punto B. ¿Aló? ¿Cómo, profe, no le escuché esa parte yo? Miren, yo le estoy pidiendo ahorita que me dijeran, si la pregunta fuera, necesitamos saber cuál es el sentido del momento de esta misma fuerza, pero no con respecto al punto O, sino con respecto a este punto B, que está aquí. ¿Qué me dirían ustedes? Entonces, imaginariamente, ustedes la atan a una piola, a un cable aquí, ¿cierto? Y se dan cuenta, ¿para dónde estaría girando? Si fuera este el caso, con respecto al punto O. Sería en sentido antihorario. En sentido antihorario, mira, esto sería así, vea. Trataría de hacer este giro, Álvaro. ¿Sí o no? Así, miren. ¿Sí o no? Y ese sentido antihorario lo llamamos positivo. ¿Sí la cogieron, chicos? ¿Sí se dan cuenta? De FB, ¿no, profe? Con respecto a B, pues, ¿no? Si fuera ese el caso, que no es el caso ahorita. Eso solamente era para que ustedes me entendieran la idea. ¿Listo? No es el caso ahorita. ¿Vale? Bueno, listo, señores. Entonces ya tenemos ahí mi primer incógnita resuelta, ¿verdad? Aquí. Listo. Vamos con la segunda. La segunda me pide que encontremos el valor de la fuerza horizontal aplicada en A también, miren. Pero dice que es horizontal. ¿Cómo es horizontal? Mírela. ¿Cierto? El valor de esta fuerza horizontal aplicada en A que produzca el mismo momento con respecto a O, ¿cierto? Entonces observen nuevamente, miren qué chévere que es esto. Entonces nosotros sabemos de que el momento es el producto de ¿qué? De la distancia vertical por la fuerza, ¿cierto? Entonces me están diciendo que hallemos cuál es esta fuerza, ¿cierto? Que me va a producir el mismo momento. ¿Cuál momento? El momento de 1200 libras por pulgada. Olvídense ahorita del signo, señores. Ahorita no se pongan a tener en cuenta el signo. Simplemente me interesa, ¿cierto? Es el valor, no más. Entonces me están pidiendo que hallemos el valor de esa fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos que fuerza es igual a ¿qué? Al momento sobre la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia perpendicular, chicos, ¿a quién? A la fuerza horizontal. Entonces, miren. Volvamos otra, aquí hagamos el gráfico, miren. Entonces, aquí tenemos mi palanquita, ¿cierto? Aquí está el punto O, aquí estaría mi fuerza, que es una fuerza horizontal, ¿sí? Y en este caso, mire, bueno, aquí tenemos que hay un ángulo de 60 grados y me están pidiendo es encontrar esta distancia, miren, esta distancia. ¿Por qué esta, profe?
Porque dicen que es una distancia perpendicular a la fuerza horizontal que usted va a hallar. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cómo la hallamos? Sabiendo que esto mide... Sería 24 por el seno de 60. Con el seno, profe. Exactamente. Entonces esto sería, siquiera aquí llamémosla D2, ¿cierto? D2 para que se dé cuenta que es diferente. Entonces, efectivamente, D2 sería 24 pulgadas por el seno de 60. ¿Cuánto da esto, chicos? Por favor, colabórenme ahí. 20.78, profe. Sí, profe. 20.78 pulgadas. Bueno, muy bien. Ok, entonces miren, la fuerza que yo necesito, si fuera horizontal, sería el resultado de esto, de 1200, ¿cierto? Sobre 20.78 pulgadas, y aquí sería libras sobre pulgadas. Mire, si usted trabaja con unidades, va a la fija, porque usted sabe ahí qué es lo que está haciendo. Mire, pulgadas, pulgadas se da y me queda libras. ¿Libras qué son? Unidades de fuerza, mire. Entonces, fuerza vale ¿cuánto? 120 sobre 2, en otras palabras, 60 punto algo, ¿no? ¿Cuánto da, por favor? 57.75. .75 libras. Sí, señor. Sí, señorita. Muy bien. Ahí está. ¿Esta cuál es? Mi fuerza horizontal. Esta fuerza me va a producir el mismo momento que la fuerza que había originalmente aquí de 100 libras vertical. ¿Sí se da cuenta? Tercer ejercicio. ¿Qué me pide? Encontrar la fuerza mínima, señores. Mínima que aplicada en A me produzca el mismo momento alrededor de O. Entonces, nuevamente, miren, esto es de dibujar, ¿cierto? Aquí no, aquí le va mal a la persona que está acá en el uso de las hojas. Entonces, volvemos otra vez, creo que es el punto C. Entonces, llegamos y colocamos punto O, punto A, esto tiene 24 pulgadas. ¿Qué más es que es? Ya no. Y me piden encontrar la fuerza mínima que me produce el mismo momento. ¿Cuál momento? El momento de 1200 libras por pulgada. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, ¿cuál será esa fuerza mínima? ¿Cómo hacemos para hallar esa fuerza mínima? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué podríamos hacer aquí? Profe, ¿no sería dividir el primer momento, las 1.200 libras, entre las 24 que... 24. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Sí se dan cuenta? Aquí, señores, observen esto, miren, aquí van a haber diferentes fuerzas, ¿no? Van a haber diferentes fuerzas que me produzcan este momento de 1200, ¿cierto? Van a haber unas que van a ser grandes, más grandes, pequeñas, pequeñas y más pequeñas, ¿cierto? Nosotros sabemos, chicos, vea, observen, vamos a mirar esto. Es un detalle sencillo, mire, es solamente análisis. ¿Ya? Esto es fuerza por distancia, ¿sí o qué? Entonces, analicemos, me están pidiendo cuál es la fuerza mínima. Entonces, despejamos fuerza y yo digo que eso es que M sobre D. ¿Cuándo? Vean, miren qué fácil que es el análisis que hay que hacer aquí. ¿Cuándo esta fuerza es pequeña? De esta ecuación, señores, ¿cuándo esta fuerza es pequeña? Cuando la distancia es mayor. Excelente, este muchacho la tiene lista. ¿Sí la cogió ahí? Cuando esta distancia es mayor, ¿cierto? Entonces esta fuerza es la más pequeña, ¿sí? Ahora observen, miren, si aquí hay tres medidas en este triangulito, mírela. Esta es la hipotenusa, mírela. Este es un cateto y este es otro cateto. Como ya sabemos, los catetos, pues, son los lados más pequeños y la hipotenusa es el lado más grande en un triángulo, ¿cierto? Entonces, miren, todo eso nos lleva a concretar lo que dijo Sandrita, miren. Entonces, miren, la distancia más grande en esta palanca viene a ser la distancia de la palanca. Y para que esta fuerza sea mínima, esta fuerza tendría que ser perpendicular a esta distancia, ¿cierto? Mírela, esta es la más pequeña. ¿Por qué?
Mírenla aquí nomás, gráficamente dése cuenta, chicos. Dése cuenta. Si yo voy haciendo aquí una fuerza, estas fuerzas siempre van a ser más grandes, van a ser más grandes. La más pequeña siempre se va a dar. Si yo tomo, por ejemplo, aquí una línea paralela a la palanca, mírenla aquí, una línea paralela a la palanca, miren, usted va a encontrar, miren, que todas las fuerzas, miren, van a haber infinitas fuerzas, mírenla. Pero la más pequeña va a ser siempre una línea que sea perpendicular, ¿cierto? ¿A qué? A la distancia, ¿no? O en este caso, mire, yo tomé una línea paralela a la palanca, mire. Y entonces observe usted, vea, que solo la más pequeña va a ser la que es perpendicular. ¿Listo? Entonces, listo. Si colocamos aquí la distancia máxima, ya tenemos muerto eso. Ahora sí miremos si en los resultados me da o no me da lo que estamos diciendo, o es pura carreta. Entonces, miren, aquí esta distancia vale 24 pulgadas. Esto y esto se va, y me queda que mi fuerza vale ¿cuánto? Compañerita. 50 libras. ¿Cuánto? 50 libras. ¿Cierto? Si es así, esta tendría que ser la menor fuerza de todas las que hemos hallado. Corroborémoslo. ¿Cierto? Miren. Aquí me da 50, listo. Aquí me da 57.17. Mírela. Profe, disculpe, ¿de dónde sale el 24? La distancia, mírela. La distancia que tiene la palanca, vean. Ese es un dato del problema. Mírelo aquí. Mírelo aquí, compañerito. ¿Sí? Es el dato del problema. Es la distancia que tiene la palanca. ¿Listo? Dale, sí. Vale. Entonces, observen, miren. Dijimos que esta es la más pequeña, mírenla. Entonces, ve, aquí ya probamos. Mire, aquí hay una fuerza grande, pues más grande, 57. Aquí hay otra, mire, 100. Efectivamente, esta es la más pequeña, mírenla. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice el otro punto? ¿Cuál es el otro punto? El D. ¿A qué distancia de la barra debe colocarse una fuerza vertical? Una fuerza vertical de 240. Ojo, primero, ¿a qué distancia de esta palanca? ¿Cierto? Primero, la fuerza sabemos que es vertical. Entonces, ¿a qué distancia? Aquí, 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 ¿a dónde? Sabiendo que esta fuerza que usted coloque tiene que tener como valor 240 y me debe producir el mismo momento de las anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿a qué distancia debo colocar esa fuerza vertical? Entonces, la distancia que me está pidiendo es esta de aquí, ¿no? Mire, esta de aquí, llamémosla D3. Esta distancia, la distancia perpendicular a la ¿qué es? A la fuerza. Entonces, hagámoslo por acá, nuevamente. Entonces, aquí, D. Listo, entonces tenemos aquí tenemos punto O, tenemos A, y repito, sabemos que hay una fuerza vertical que vale ¿cuánto? 240 libras. No sabemos dónde la vamos a colocar, ¿cierto? Solo sabemos que aquí tenemos un angulito de 60 grados y aquí hay una distancia de 3, ¿cierto? ¿Cómo hallamos esa distancia, muchachos? Esa distancia, pues la hallamos sencillo. Ah, bueno, ahora, dice que esta fuerza que usted halle debe producirme el mismo momento de 1200 libras por pulgada. Pero nosotros sabemos la fórmula que M es igual a ¿qué? A distancia, ¿cierto? Por F. Entonces, si despejamos de aquí esta distancia, diremos pues que esa distancia va a ser igual a ¿qué? A M sobre F. M, que vale 1200 libras por pulgada, dividido entre la fuerza, que son 240 libras. ¿Cierto? ¿Cuánto me da aquí, muchachos? Por favor, colabórenme. ¿Cuánto me darían? 5 pulgadas. 5 pulgadas. ¿Es esto lo que me está pidiendo el problema? No. Él me está diciendo cuál es la distancia sobre la palanca. Llamémosle H esta distancia, ¿vale? Él me está pidiendo esta distancia. ¿A qué distancia debe colocar usted esa fuerza para que me produzca este momento de 1200? Respuesta. Entonces, sencillo, miren, chicos. Ya hicimos mi triangulito. Aquí son 60 grados. Esto mide 5 pulgadas.
Entonces, encontremos este valor de h. ¿Cómo lo encontramos? Decimos que coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Conclusión, h va a ser igual a ¿qué? A 5 sobre coseno de 60 grados. En otras palabras, h va a ser igual a 10 pulgadas. ¿Por qué? Coseno de 60 es seno de 30. Seno de 30 es 0,5. 0,5, 5 dividido entre 0,5 me da 10. ¿Sí es así o no? Sí, profe. Sí, Entonces, miren, ahí está, miren, señores. ¿Listo? Ahí está. Ahora, la última pregunta, chicos, antes de irnos. ¿Alguna de estas fuerzas que hemos hallado, pondré atención, esta de 240, esta de 50, esta de 57 y la original que está acá de 100, ¿son equivalentes? ¿Alguna es equivalente a otra? No. No. ¿Por qué? Porque ¿Qué dice la nota que no tienen la misma magnitud y la dirección. Excelente, suficiente con eso. Mire, desde que ya no tengan la misma magnitud, ya nada que ver con eso. Ya, nada. ¿Listo? No son equivalentes. ¿Listo? Si hubieran dos que tuvieran la misma magnitud, entonces vamos a mirar. Listo, tienen la misma magnitud. Siguiente razón. ¿Tienen la misma dirección? No, tampoco. Entonces ya, desde que no cumpla una condición, ya no son equivalentes. ¿Listo? Bien, señores. Para la próxima me hacen acuerdo, ¿vale? Yo les dije aquí, y mire que ustedes llegaron calladitos, se dejaron meter ahí, pues no gato por liebre, sino que pues, se quedaron callados. Yo les dije a ustedes, ya chicos, no tengan en cuenta el signo, ¿ya? Solamente me interesa encontrar la fuerza o encontrar la distancia, tómenlo como valor absoluto, supongamos. Y sí, está bien, ¿listo? Pero si alguno de ustedes dice, no, profe, pues que yo sí quisiera que mirar, a ver, trabajemos con los signos y toda esa cuestión, a ver cómo nos va, a ver si realmente esos datos son o no son. Sencillo, no hay problema. Entonces, la próxima clase, antes de pasar a otro ejemplo, lo hacemos, este mismo problema, chicos, por lo menos uno de estos ejercicios que está aquí, lo hacemos desde el punto de vista vectorial. Así, usted da la respuesta completa, ¿cierto? Con signo y con todo, sin necesidad de usted suponerlo, sino que de una, la misma operación de vectores me permite a mí dar la respuesta no solamente en magnitud, sino también en dirección, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que ustedes, miren, aquí lo trabajamos este problema solamente desde el punto de vista escalar, ¿no? Manejando valores. Pero yo la recomendación que les hago es que más bien se enseñen a trabajarlo desde el punto de vista vectorial. Repito, la próxima clase lo hacemos uno de estos nomás. Lo trabajamos así vectorialmente para que se den cuenta ustedes que me va a dar las más respuestas, pero él automáticamente me la da con todo. Mientras que aquí usted tiene que imaginarse, decir, a ver, la fuerza tiene que ir aquí, tiene que ir acá, ¿cierto? Vectorialmente le va a dar la dirección y la magnitud directamente de la aplicación de la fuerza. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, listo, chicos. Nos vemos la próxima. Baje un poquito, don Porfis. Profe, sí, bájelo un poquito para tomarle una foto. ¿Me dicen dónde? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Sí. Vale. Uy, chicos, tengo clase ahorita otra vez. No, hoy jueves sí es cansón la vaina. Bueno, chicos, listo, ¿no? Ya nos vemos, cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias. Dale, que estén Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Chao, Beatriz, que esté muy bien.